Hola. Bueno, vamos a empezar hoy este encuentro que sería el número 8, ¿no? De nuestra arte de soltar. Tengo preparadas unas imágenes que vamos a ir viendo a lo largo de este directo. No sé, no les prometo que vaya a durar 2 horas. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Pero lo vamos a hacer lo más, digamos, profundo posible. Los temas a tratar hoy son bastante interesantes. Y bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando durante el transcurso. Yo tengo preparado aquí, bueno, la primera imagen, ¿sí? Que ustedes ven en pantalla. Y bueno, esta imagen que vemos ahí habla de la auténtica actitud en lo espiritual. Hola María Estela, bienvenida. Porque a veces nosotros hablamos mucho, ¿no? De qué es esto de ser espiritual y confundimos mucho lo que significa, ¿no? Ser espiritual, en muchas definiciones por ahí pululando. Esta definición que vamos a ver hoy está basada en libros de Antonio Bley, ¿sí? Que ya lo hemos nombrado en los otros encuentros, Antonio Bley. Y bueno, ahora vamos a ir viendo, yo anoté ahí lo más importante, por supuesto, ¿no? En el cuadrito. Pero vamos a ir viendo. Hola Daniela, bienvenida. Dice, lo espiritual elimina los trastornos, ¿no? Los trastornos se refiere a los trastornos de personalidad, de conducta, bueno, todas las situaciones que llamamos conflictivas en nuestras vidas, ¿no? Pero no porque sea algo al servicio de la persona, sino porque lo espiritual es en sí armonía, es en sí energía creadora, es en sí la expresión divina. Hola Rosario. Lo espiritual es armonía, dice Antonio Bley, ¿no? A veces confundimos qué es ser espiritual, por eso vuelvo a recalcar sobre esto. En el momento en que nosotros dejamos de estar pendientes de nuestras ideas deformadas y deformantes, para intuir esa noción de lo trascendente como algo realmente armónico, entonces la armonía se repone, la armonía aparece. Pero si yo estoy pendiente de mi enfermedad física y entonces quiero usar lo espiritual para curar mi enfermedad, ¿ven? Por eso yo puse acá que él recomienda no utilizar lo espiritual para, porque por lo general, ¿no es cierto?, utilizamos lo espiritual para, digamos, más que nada cuando hemos probado muchas cosas, usamos lo espiritual para solucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, dice, si estoy trastocado, estoy invirtiendo los términos, ya que mi Dios es mi enfermedad física, es mi cuerpo, y entonces pretendo utilizar lo espiritual al servicio de mi cuerpo, y esto es imposible, ¿no? Fíjense en que más que nada hoy en día en lo que se llama la New Age, casi todos utilizan esto de la espiritualidad para solucionar algún problema, más que nada por lo general físico. Bueno, otros quizás lo utilizan para solucionar problemas de su entorno familiar. Hola Zule, quieren solucionar, siempre para solucionar algo, ya sea físico, de una situación familiar. Y Antonio Bley lo plantea de este lado, ¿no? Que dice que no tenemos que utilizar lo espiritual para. Bien, solo cuando lo espiritual se busca por sí mismo, solo cuando lo espiritual se ve como valor intrínseco en sí mismo, solo cuando yo me abro a lo espiritual, porque lo espiritual es en sí algo que me llena y me satisface, es cuando se suelen producir resultados, ¿no? Esto habla un poco medio como de ser honestos con nosotros. Si estamos haciendo alguna práctica espiritual para obtener algo allí en el mundo, ¿no? De las formas, o realmente es porque estoy totalmente anhelando esto, ¿no? Esta conexión con Dios. Es muy normal que nosotros pidamos a Dios que nos arregle nuestros asuntos, que nos cure las enfermedades, que nos aumente los ingresos,
que elimine los enemigos, etcétera, etcétera. Es muy humano, muy normal esto, pero es evidente que estamos trastornando el verdadero sentido de las cosas. Estoy pretendiendo que Dios se convierta en una especie de servidor mío, que obedezca a mis deseos, a mi idea de lo que es correcto, de lo que es saludable y de lo que es bueno, y esto no es así. Y fíjense, no sé si somos honestos, yo por lo menos me doy cuenta, que cuando tenemos alguna situación, ¿no?, en la que nosotros juzgamos o percibimos que los demás están siendo injustos con nosotros, que es lo normal aquí en el mundo, nosotros pedimos, ¿no? Hola Carmen, bienvenida. Estamos pretendiendo o le pedimos, se nos escapa bastante seguido, pedirle a Dios que o castigue a los otros y nos beneficie a nosotros, o que bueno, que arregle las cosas, ¿no?, de una manera que nos convenga a nosotros, ¿no? Esto lo vemos, lo tenemos que reconocer. Es lo que hacemos todos, ¿no? Hasta que, digamos, podamos alcanzar esta idea, ¿no?, que está hablando Antonio Blay, es un poquito. Acá yo había puesto en la anterior, a ver, esperen que la voy a poner de vuelta, porque me olvidé de leerles algo que quería que veamos. Él dice, puedo dirigirme a Dios cuando para mí Dios es Dios. Miren, con mayúscula, ¿no? Puedo dirigirme a Dios cuando para mí Dios es Dios. Ahora vamos a ver qué es lo que él quiere decir con esto y vamos a ver un poco esta otra imagen que pongo después, porque están un poco relacionadas, ¿no? Yo a Dios puedo dirigirme cuando Dios para mí es Dios. Y utilizando, ya que estamos hablando en un terreno espiritual, un lenguaje evangélico, dice él, en él se nos asegura que todo lo que pidamos en la oración nos será dado, todo, pero a condición de que lo pidamos en nombre de Cristo. El nombre de Cristo no es una especie de recomendación que uno dice, de igual modo a como ponemos una referencia en una carta. No es eso. Pedir algo en nombre de quiere decir pedir algo en el estado de conciencia de. Por eso me gustó hacer esta tarjeta, porque me pareció como que es relevante, ¿ven? Pedir algo en nombre de quiere decir pedir algo en el estado de conciencia de. Y el estado de conciencia de, en este caso Cristo, o de cualquier otro ser iluminado, espiritual, consiste en estar haciendo esta oración dentro de un nivel de conciencia superior. Entonces sí, porque estamos en un nivel de causas. Fíjense, esto es muy parecido a lo que habla el curso de milagros, ¿no?, lo que estudiamos el curso. Y es actuando desde un nivel de causas, abriéndonos a la fuente en ese nivel de causas, donde se pueden producir los efectos. Pero si yo estoy encerrado en una estructura mental, yo estoy solamente haciendo una oración en mi nombre. Y fíjense en que nosotros oramos así. Yo me río porque, bueno, es lo que hacemos. A mí, le pido a Dios por mí, ¿no? En mi vida, ¿no? Lo que me está pasando a mí. En nombre de mi cuerpo, ¿no? Claro, claro. Sí, esa sería una parte, Carmen, que no se tiene que dar en el mundo del ego, pero es como que, fíjense en que nosotros pedimos como a lo que se refiere Antonio Blay, en que en lugar de ir a la causa, que sería la mente, ¿no? Pedimos más que nada desde lo que nos está afectando a nosotros. Como una súplica vendría a ser que hacemos las oraciones. No sé si ustedes se dieron cuenta que hacemos eso, porque nos cuesta mucho aceptar lo que nos está pasando, no queremos que esté pasando eso, que estuviera pasando otra cosa, y esto nos lleva a hacer este tipo de oración. En nombre de mi idea de afirmación personal, de mi salud, estoy tratando de que Dios se convierta en un médico de cabecera mío, que todo lo que yo le pido me lo ha de resolver porque para algo es Dios, ¿no? Como que Dios tiene que resolver las cosas, ¿no? Sí, como dice Carmen, somos unos pedigüeños, es cierto.
pedimos, fíjense en cómo pedimos desde la carencia, ¿no? Desde esta individualidad que queremos ser. En este caso, dice Antonio Bley, el Dios soy yo, pretendo serlo yo, y Él se convierte en un servidor mío. Lo espiritual es algo real, pero no está al servicio de lo personal, sino al servicio de lo espiritual. Todos los niveles elementales, hemos dicho, son expresión de lo superior. Y por esto, porque solo son expresión de lo superior, es solo cuando podemos llegar a una conciencia efectiva, real, de lo superior. Y nos encontramos realmente a nosotros mismos. Nos llenamos de una paz y una plenitud que nada del exterior nos puede quitar. Fíjense, en esto se parece, ¿no?, a lo que cuenta el curso de milagros, lo que aprendemos cuando estudiamos el curso, más que nada en las explicaciones de Wapnick, que él dice que hay que trabajar el perdón en que o sea, pedir que nadie, o más que pedir, ¿no?, darnos cuenta, ¿no?, que nadie puede quitarnos la paz de Dios. Sin embargo, fíjense en cómo vamos errando, ¿no?, porque quizás no lo trabajamos así, no le damos prioridad a que en realidad nadie me puede quitar la paz. Si hacemos este trabajo de darnos cuenta de esto, ¿no?, de que trabajamos desde el plano espiritual, ¿no?, estamos accediendo a un nivel de presencia, de realidad divina. Cuanto más ascendemos, más es lo que realizamos nosotros. Esta realización se manifiesta después en todos los aspectos de nuestra vida. Pero fíjense en esta tendencia que tenemos nosotros de trabajar afuera, ¿no?, poner foco fuera y no poner foco dentro, ¿no? Fíjense en cómo nos tira, la mente cómo tira hacia el exterior. Por lo tanto, lo espiritual es clave para solucionar los problemas, lo mismo de orden psicológico que, como es natural, los que se originan del despertar espiritual. Pero a condición de que lo espiritual en nosotros sea genuino, de que nuestra actitud sea auténtica. Lo espiritual tiene unas características que conviene ver claramente. Y ahora lo que vamos a ver es eso, los prerequisitos para el camino espiritual. O sea, para poder decir que estamos en un camino espiritual, que realmente estamos allí, se tienen que cumplir estos prerequisitos que vamos a ver ahora, que yo los anoté ahí para que nos sea más claro, no nos quede, porque si no confundimos. Él dice que el primer requisito que tiene que haber en nosotros es una demanda auténtica. O sea, ¿se acuerdan que la otra vez vimos la palabra demanda? Demanda significa un anhelo, ¿no?, un deseo genuino. ¿Qué requisitos pues hay que tener o hay que seguir para tratar de abrirse paso en este sendero espiritual? El primero es la demanda auténtica. Nadie puede ir a lo espiritual porque él personalmente lo decide así. O sea, yo como persona lo decido. Lo espiritual amanece en nosotros cuando se abre paso a través de nuestras estructuras personales. Es un crecimiento, es un desarrollo que viene de dentro. Por mucho que me hayan educado a mí en un ambiente de tipo religioso o del tipo que sea, esto no producirá en mí ni siquiera un poco de desarrollo, de apertura espiritual, ¿no? Y esto lo vemos claro porque cuántos casos conocemos de familias que los padres son de determinada religión y no por eso los hijos, o todos los hijos, si tienen muchos o si tienen uno, o lo que sea, como sea la familia, tienen inclinación hacia eso, o por ahí cuando son chiquitos, bueno, obedecen, pero después cuando crecen, ya está, ¿no? No les interesa. Esto es algo que tiene que venir de dentro. Puede haber personas que leen mucho, que practican mucho una serie de normas, de enseñanzas que se les ha dado, y que no obstante no viven en absoluto nada de lo espiritual. Y sin embargo, puede haber personas que están renegando de todo lo que tiene nombre espiritual o religioso, y que en cambio están viviendo una auténtica espiritualidad.
Miren esto que se nos está diciendo acá, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con las formas, ¿no? La espiritualidad viene dada cuando lo que son niveles superiores amanecen, se mueven, surgen, sea con el nombre que sea. Ya hemos dicho que la primera fase del camino en lo espiritual se manifiesta por una inadaptación. ¿Se acuerdan que la otra vez eso lo dijimos, ¿no? Este sentirme que no encajo, ¿no? Que no me puedo adaptar. Una inadecuación con el modo de vida, lo que son satisfacciones para los demás, a mí quizá no me satisfacen. Lo que le sirve de compensación para la mayor parte de las personas, a uno no le compensa. Hay una demanda que es persistente, más allá de las cosas, de que las cosas vayan bien o vayan mal. Esto es la garantía de que la demanda es auténtica, ¿no es cierto? Esto es como parecido también a lo que explica Ken Wapnick, que la verdadera paz de Dios es esa que tenemos en nuestra mente, a pesar de que ahí fuera esté pasando lo que esté pasando. Hay algo en nuestro interior que nos dice que eso no es real, que eso no puede afectarnos, ¿no? Quizás no sea todo el tiempo, pero sí por instantes vemos esa luz. No hace falta que uno sienta una demanda ansiosa, urgente. No. Esto surge en verdad de una manera muy suave, pero la característica no está en la intensidad, sino en la persistencia. Cuando uno descubre que a través de los años, que a través de los vaivenes de su situación material y psicológica, hay una constante aspiración de algo más, ese algo más que está pidiendo abrirse paso. Eso es la demanda espiritual, ¿no? Fíjense, bastante claro, ¿no? Como lo explica. Es como, por más situaciones que nos hayan ocurrido en nuestra experiencia, aparentemente aquí, siempre eso vuelve a surgir, ¿no? Es como algo que tira de nosotros. Bien, ese es uno de los primeros requisitos, pero después hay otro, que es que la personalidad se encuentre mínimamente desarrollada, dice él. Y vamos a ver por qué este es clave. Por su personalidad queremos decir lo que hemos explicado en toda la primera parte, o sea, bueno, lo que explicamos antes, ¿no? Que la persona haya vivido sus experiencias, que haya desarrollado su mente, su capacidad de afrontar situaciones, que su afectividad tenga un cierto grado de madurez, porque en la medida que la mente no se haya desarrollado, que lo vital esté totalmente reprimido, habrá tal cantidad de distorsiones en la persona que aunque exista una demanda genuina, y puede existir, su trabajo quedará constantemente deformado. Su trabajo estará confuso y no podrá encontrar un cauce armónico de desarrollo, precisamente porque le faltan los instrumentos. Fíjense en lo que va diciendo acá, ¿no? Hola, Nubia. El desarrollo de la personalidad no puede ser sustituido por nada. El desarrollo de la personalidad hay que hacerlo y para eso tenemos la personalidad para desarrollarla. Porque si no la desarrollamos, no cumple su verdadera función de servir de instrumento a algo superior. Por esto, aunque tengamos baches o algunos en nuestra formación de la personalidad, de nuestra mente, de nuestra afectividad, etc., quien no la tiene, o sea, acá, ¿no es cierto?, todos vamos a tener baches. El desarrollo espiritual, si está bien dirigido, comportará el que la persona complete la formación de su personalidad. Será el mismo ahondamiento en lo espiritual lo que le va a obligar a afrontar situaciones de las que antes huía, a desarrollar una capacidad de concentración que antes no había conseguido, desidentificarse de unos efectos, de unos conflictos o de unas pasiones que hasta ahora consideraba insuperables. Esto le será necesario, le vendrá impuesto por su interior, no del exterior. Le vendrá impuesto del interior el que consiga una mayor madurez en su formación.
en cuanto a la personalidad, ¿no? Esto la otra vez lo hablaba con un amigo, ¿no? Que a Zule yo le compartí el audio. Claro, que me decía que las personas, ¿no? Que les va todo bien, todo bien. Ah, todo bien. En mi experiencia aquí en este sueño me va todo muy bien. Soy muy feliz. Nunca tengo un problema. Claro, es un poquito difícil que podamos crecer espiritualmente en ese terreno. Los que más expanden su conciencia, los que más crecen, son justamente esos que les vienen todos estos embates, estos conflictos, porque esos son los que nos despiertan. Si no, nos quedamos ahí como una seta, un hongo, ¿no? Eso es lo que va expandiendo la conciencia. Así que agradezcamos todos los aparentes problemas que parece que tenemos. Porque si no tuviéramos esos conflictos, no podríamos ver, ¿no? qué es lo que nos está pasando. Entonces el primer requisito era que haya una demanda auténtica. Y el segundo, que la personalidad esté desarrollada a un grado mínimo. O sea, no estamos diciendo perfectamente, pero que haya un mínimo desarrollo de esta personalidad. El tercero es una sinceridad de respuesta. Es que la persona responda sinceramente a la demanda, a ese anhelo. Y aquí nos encontramos con este problema que todos conocemos. Estamos constantemente regateando, por un lado. Hay en mí una demanda que es algo genuino, pero por otro lado está mi vida corriente. Ese es el conflicto que experimentamos todos. Parece que sí, que queremos lo de Dios, lo espiritual, pero por otro lado lo de nuestra vida nos tira, ¿no? Entonces, ese conflicto, que obviamente lo vivimos todos, ¿no? Nuestras preocupaciones, bueno, nuestros hábitos, nuestras cosas. Y es ahí donde surge realmente la dificultad. Durante mucho tiempo, mis hábitos de conducta no me permiten responder con sinceridad a la demanda de lo espiritual. No tengo tiempo, digo, ahora no puedo, no tengo condiciones, lo voy a dejar para más adelante. Uno empieza un día porque está entusiasmado y a los 2 días se acabó todo. Quizás, dice, es que la persona no sabe responder con sinceridad, se deja llevar por sus automatismos, está conducida por su inercia. Pero la persona tiene que pronunciarse con claridad sobre esa demanda del interior. Si yo decido que eso vale, yo he de poner todos los medios que están a mi alcance para que eso valga, que yo lo pueda vivir, trabajar, abrirme a ello y descubrir todas las trampas que me está haciendo mi mente, ¿no? Para poder descubrirlas, denunciarlas y actuar de un modo inteligente para neutralizar esta inercia. Fíjense, ¿no? Qué trabajo. A ver qué dice Carmen. Tengo que estar llamada a despertar porque mi saco está lleno de conflictos y mi existencia rica en esbelto. Bien, bien. Así que vamos bien nosotros, porque, viste, nosotros tenemos muchos conflictos. Así que estamos ahí listos para despertar. Bien, es una buena señal, ¿no? Bien. Aparte de esos requisitos, dice Antonio Blake que tiene que estar también la armonización de lo superior con lo inferior. Bien, vamos a ver qué es esto. Este ya es para ir desarrollándolo sobre la marcha. Es el de procurar trabajar lo espiritual de manera que se armonice siempre con los niveles elementales de la personalidad. Hay personas en las que su descubrimiento de lo espiritual es explosivo y que entonces se dejan llevar por esta demanda o por esta experiencia que puedan tener de lo espiritual y se vuelven de espaldas a todo lo que es la vida personal, ¿no? O sea, acá, lo del mundo, acá, lo del cuerpo, todo esto, ¿no? Esto es erróneo, dice él. Hemos de aprender a vivir toda nuestra personalidad y todos nuestros niveles superiores, armonizando unos y otros, haciendo que nuestra vida se ensanche, que nuestro desarrollo espiritual sea realmente una expansión de conciencia, no un cerrar ninguna puerta,
sino un ordenar las cosas desde una perspectiva más alta, un vivir las experiencias desde otras experiencias superiores. Este poder armonizar lo superior y lo inferior es fundamental para que lo espiritual sea algo realmente creador y resolutivo. Y sin embargo, vemos aquellas personas que porque lo espiritual lo viven a través de lo afectivo, se convierten en seres irracionales, en seres que se dejan llevar por verdaderos fanatismos, por verdaderas obsesiones, que no están viviendo las cosas de un modo equilibrado, de un modo integrado. Otros que lo viven a través de la mente se convierten en seres puramente teóricos, intelectuales, que dejan de tener contacto con la vida, con las personas. Otras personas que al vivir estos otros aspectos se vuelven de espaldas a su cuerpo, considerándolo como algo negativo, como algo primitivo, como algo malo, cuando no hay nada en él que sea malo. Fíjense en cómo nos da un pantallazo, ¿no?, de todos los aspectos, ¿no? Y vamos a ver ahora el último, que es la entrega completa o la completa entrega, ¿no?, para darnos cuenta si tenemos estos requisitos de camino espiritual. Deberíamos añadir un último requisito, el de estar dispuesto a hacer un trabajo sin prisas y con completa entrega. La vida espiritual en cualquiera de sus formas no es un hobby. No se puede hacer como algo secundario en la vida. Llega un momento en que se le pide al aspirante toda su energía, toda su sinceridad y toda su generosidad, ya que se trata de trascender el centro del yo personal, que es la base actual del funcionamiento de las facultades psicológicas habituales. Hay que movilizar toda la capacidad de atención y de discernimiento, ya que se trata de alcanzar su misma fuente. Y hay que movilizar toda la capacidad de amar y de servicio, puesto que exigirá una entrega completa de todo lo meramente personal. Pero no es que se trate de un panorama sombrío, lleno de esfuerzos y de austeridades, ya que todas estas renuncias van acompañadas de un gozo mayor al entrar en el cauce de la verdadera vida plena, pues por ella discurre con completa energía y libertad la fuente de felicidad, de sabiduría y de paz. Bien, miren todos estos requisitos, ¿no?, cómo son para que reflexionemos bastante. Bueno, como la vez anterior nosotros estábamos con el libro este del poder de la hora de Eckhart Tolle, ¿no?, y habíamos quedado, pero no habíamos podido terminar, ¿no? Eckhart Tolle, ¿no?, estábamos hablando del cuerpo del dolor, ¿se acuerdan del cuerpo del dolor? Bueno, y hoy toca hablar un poco esto de la ira que sentimos todos aquí en nuestra experiencia. Ira que tenemos que aplacar, podemos decir, o darnos cuenta de que la tenemos, ¿no?, para poder soltarla, porque es la que nos mantiene en la inconsciencia, según Eckhart Tolle. Él dice que la ira es la vibración de energía predominante del cuerpo del dolor. Y si usted dice tiene pensamientos de ira, ¿no?, entreteniéndose con lo que alguien le hizo a usted o lo que usted le va a hacer, se ha vuelto inconsciente y el cuerpo del dolor se ha convertido en usted mismo. ¿Sí? Fíjense que nosotros estamos siempre experimentándonos desde ahí, desde este cuerpo del dolor. Ay, lo que me hicieron ahora, lo que me pueden llegar a hacer. Fíjense en cómo está vivo, ¿no?, este cuerpo del dolor en nosotros, ¿no? Porque justamente recordemos que el dolor es lo que no queremos sentir y por eso no podemos expandir la conciencia, estamos siempre igual, ¿no? Sentir ira, fíjense como puse ahí en el cuadrito, es volverse inconsciente. O sea, cada vez que sentimos ira nos volvemos inconscientes. Y estar en esa instancia de ser inconscientes es la ausencia total del observador. O sea, no estoy observando mi vida, mi experiencia, no estoy en la posición del que observa la película. Estoy siempre
viviendo desde un lugar, ¿no? Como entremezclado con la cosa. Vamos a ver qué dice después. Donde hay ira hay siempre dolor bajo ella. O sea, debajo de toda nuestra ira hay dolor. O cuando nos invade un humor sombrío y empezamos a entrar en un patrón mental negativo y a pensar, lo terrible que es nuestra vida, nuestro pensamiento se ha alineado con ese cuerpo del dolor y nos volvemos inconscientes y vulnerables al ataque de este cuerpo del dolor. Inconsciente, en la forma que usa la palabra Eckhart Tolle, significa estar identificado con algún patrón emocional o mental. Implica una ausencia total del observador, o sea que es fácil darnos cuenta. Esto parece como el curso de milagros, ¿no? Que si estoy en el ego o en el espíritu. Bueno, es fácil. Si siento ira o estoy enojado, porque recordemos que el curso de milagros dice una leve punzada de dolor. No estamos hablando ya de un dolor, vieron, terrible. No, no, una leve punzada de dolor ya me indica una ira. Y esto lo tenemos que tener en cuenta y verlo, ¿no? Verlo que todos lo tenemos. Y ahora vamos a ver la otra imagen, que fíjense, ¿no? La atención consciente sostenida. Fíjense, si nosotros pudiéramos estar totalmente conscientes del momento presente, o sea, estar en la presencia todo el tiempo, dándonos cuenta de que realmente no somos este que creemos ser, ¿no? ¿Cómo nos podríamos cortar, dice él, el lazo con este cuerpo del dolor y sus procesos de pensamiento y efectuar un proceso de transmutación, ¿no? Tanto que hablamos de esta palabra, que es transmutar, que pensamos que porque pensamos en la llama violeta se nos transmuta todo, pero parece ser que no es tan así. Esto se logra con la atención consciente. Es como si el dolor se volviera combustible para la llama de su conciencia, que por consiguiente arderá con más brillo. Ese es el significado esotérico del antiguo arte de la alquimia, la transmutación de un metal bajo en oro, es ir del sufrimiento a la conciencia, ¿no? Si sufro es porque estoy en lo falso, estoy equivocado, ¿no? Si hay sufrimiento, es una gran señal. Cuando estoy en mi atención consciente, ¿no? Puedo transmutar ese cuerpo del dolor que me causa sufrimiento en conciencia. La ruptura interior es curada y nos volvemos completos. Ya no vamos a crear más dolor. Y él es maravilloso, ¿no? Porque resume este proceso, ¿no? Cómo lo tenemos que llevar a cabo. Fíjense en este otro cuadrito que voy a poner ahora, ¿no? Él dice que lo primero que tenemos que hacer para realizar este proceso de transmutación del sufrimiento a la conciencia es enfocar la atención en el sentimiento que hay dentro nuestro. Por eso tanta importancia que le damos a sentir el dolor. Reconocer que eso que estoy sintiendo es el cuerpo del dolor, no soy yo. Es el cuerpo del dolor. Aceptar que está allí, pero no pensar en él, no dejar que el sentimiento se transforme en pensamiento, porque esto es lo que nos pasa a todos, ¿no? Siento ese dolor y empiezo a pensar acerca de ese dolor. Esto que me está pasando es debido a esto, así empezamos, ¿no? No lo juzgue, no lo analice, no se identifique. No tenemos que identificarnos con ese dolor.
permanezca presente y continúe siendo el observador de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Esa es la clave. Vuélvase consciente no solo del dolor emocional, sino también de ese que está observando a ese que parece que sufre, ¿no? Esto parece muy similar, no sé si se acuerdan, que cuando estudiamos el curso, a esto que decimos del ejemplo del teatro, ¿no? Del actor que está ahí en el teatro, ese no soy yo. Yo soy el que está sentado en la butaca, el que observa la mente, el soñador del sueño, junto al espíritu, observando la escena, ¿no? Para poder darme cuenta. Porque si no, es un poco difícil. Por eso esto del sentir nos confunde tanto, porque, claro, como nosotros lo sentimos a nivel corporal, por eso Eckhart Tolle habla del cuerpo del dolor, ¿no? Lo siento en el cuerpo el dolor. En realidad no tiene nada que ver con nosotros, pero sin embargo nosotros estamos tan identificados que no podemos dejar de creer que eso es real y que ese sufrimiento es real. Nosotros le damos realidad al sufrimiento, ¿no? Desde nuestra mente, ¿no? Él hace una acotación que lo voy a decir porque, bueno, ya la mayoría de todos los que estamos acá somos mujeres. Dice que en las mujeres el cuerpo del dolor se despierta antes del periodo menstrual. Bueno, las que ya somos menopáusicas, no, ya los pasamos. Pero en las mujeres se despierta ahí. Si usted es capaz de estar atenta y alerta y presente en ese momento y observar lo que pasa en su interior, en lugar de ser dominada por ello, le proporcionará una oportunidad para la práctica espiritual más poderosa y se hace posible una rápida transmutación de todo el dolor del pasado. Bueno, a nosotros ya nos pasó el cuarto de hora porque, bueno, ya hasta ahora no lo podemos hacer así. Pero bueno, podemos hacer estos pasos, ¿no? De darnos cuenta, de ser conscientes de que ese cuerpo del dolor está ahí, reconocerlo por lo que es, sentir, ¿no? No juzgarlo, no analizarlo, no pensar, no dejar que ese sentimiento se transforme en pensamiento y solamente observar. Observar. Yo acá puse, a ver, creo que tengo, no sé si puse otra imagen o no, pero creo que sí. Ah, acá lo puse, los últimos pasos. No juzgar, no analizar, no identificarse, permanecer presente y continuar observando lo que ocurre dentro. Volverse consciente no solo del dolor, sino también del que observa a este que parece que es el que siente el dolor. ¿Mm? Este proceso que acabo de describir, dice Eckhart Tolle, es profundamente poderoso y al mismo tiempo muy simple. A mí me dio mucha gracia cuando lo leí porque a mí me parece re complicado. Pero bueno, ahí puse la cámara porque ya no tengo más imágenes. Pero fíjense, ¿no? Él dice que es sumamente simple. Yo no sé, la verdad, de los que estamos aquí, si a todos nos parece tan simple. A mí me parece bastante complicado, especialmente en momentos más difíciles, ¿no? Dice que se le podría enseñar a un niño, ¿no? Es el principio básico de estar presente como un observador de lo que sucede en nuestro interior. Y nosotros lo podemos comprender al experimentarlo. Y tenemos a nuestra disposición la más poderosa herramienta para la transformación. Así, de sencillo, podríamos nosotros transformar nuestras experiencias, nuestra vida, si hiciéramos esos pasitos. Esto, dice, no busca negarle que pueda encontrar una gran resistencia interior al tratar de abandonar la identificación con su propio dolor. Este será el caso particularmente si usted se ha identificado con su cuerpo del dolor la mayor parte de su vida y cree que esta ficción creada por la mente es en realidad usted mismo. ¿Ven? Nosotros estamos identificados con este cuerpo del dolor.
podríamos llamarle nuestras memorias, nuestros recuerdos, nuestra historia. Bueno, le podríamos poner otros nombres también al cuerpo del dolor, ¿no? El ego en sí. Esto, dice, en este caso, el miedo inconsciente de perder su identidad creará una fuerte resistencia a cualquier desidentificación. Por eso nos cuesta a todos tanto. Fíjense en que es lo mismo que vemos cuando estudiamos el curso, que recordar nuestra verdadera identidad, o sea, el ser, el Cristo que somos, parece totalmente difícil. Pero es lo que nos dice el curso todo el tiempo. En otras palabras, usted preferirá permanecer en medio del dolor, ser el cuerpo del dolor, que hacer un salto hacia lo desconocido y arriesgarse a perder su yo, familiar y desdichado. Fíjense, preferimos esto, ¿no? Sufrir antes que liberarnos, y después decimos que nos queremos liberar. Si esto se aplica a usted, o sea, si es nuestro caso, observe la resistencia que se da en su interior. Observe su apego al dolor. Esté muy alerta. Observe el placer peculiar que se deriva de ser desdichado. Observe la compulsión a hablar al respecto o pensar en él. Fíjense que a todos nos gusta contar nuestros dramas. Ay, lo que me hicieron, lo que me pasó. No, a todos nos gusta eso. Nos gusta pensar en nuestros problemas, nos encanta. La resistencia cesará cuando usted la haga consciente. Entonces podrá concentrar su atención en el cuerpo del dolor, estar presente como un testigo e iniciar su transmutación. Solo usted puede hacer esto. Nadie puede hacerlo por usted. Pero si usted es lo suficientemente afortunado como para encontrar personas que son intensamente conscientes, si puede estar con ellas y unirse a su estado de presencia, tal eventualidad podría servirle de ayuda y acelerar el transcurso de las cosas. Cuando un tronco que apenas se ha encendido es puesto junto a otro que ya arde, ¿no?, y son separados luego de un tiempo, el primer tronco queda ardiendo con mayor intensidad. Después de todo, se trata de un mismo fuego. Convertirse en un fuego tal es una de las funciones de un maestro espiritual. Algunos terapeutas también pueden cumplir esta función, si han ido más allá de un nivel de la mente y si pueden crear y mantener un estado de intensa presencia consciente mientras trabajan con usted, ¿no? Fíjense en esto, qué potente, ¿no?, lo que se dice acá, porque esto más o menos se refiere a lo que el curso, ¿no?, cuando dice soy la luz del mundo, ¿no? Si la luz brillara en nuestro interior, tendríamos luz. Pero fíjense en que casi todos nosotros estamos en esa inconsciencia, en esa oscuridad, ¿no?, atrapados en nuestra historia. Quizá por momentos podemos hacer ese, como nombra el curso, tener esos instantes santos, ¿no? Como uno se da cuenta que en su experiencia le ocurren momentos que parece que estamos bien, que estamos seguros de que las cosas sí son así, de que somos conciencia, de que somos espíritu, de que en realidad no pasa nada, pero son muy pocos y breves. La mayor parte nos dejamos afectar por lo externo, ¿no? Claro, inconsciencia, ¿no?, y miedo es como algo muy, como un sinónimo, yo diría, ¿no? Vivir en la inconsciencia es vivir en el miedo. Y ya los que estudiamos el curso de milagros sabemos que el miedo es lo opuesto al amor que somos. Y a Eckhart Tolle le preguntan cuál es el origen del miedo, o sea, por qué nosotros sentimos miedo. Él dice, la razón por la que usted, por ejemplo, no pone la mano en el fuego, no es por miedo, es porque sabe que se va a quemar. No necesita del miedo para evitar el peligro, solo un mínimo de inteligencia y de sentido común. Para esos asuntos prácticos es útil aplicar las lecciones aprendidas en el pasado. Ahora bien,
Si alguien lo amenazara con fuego o violencia física, podría experimentar algo parecido al miedo. Se trata de un retirarse instintivo del peligro, pero no es la condición psicológica del miedo de la que estamos hablando aquí. La condición psicológica del miedo está divorciada de cualquier peligro inmediato, concreto y verdadero. Por eso hay que diferenciar el miedo, este miedo que a nivel orgánico, a nivel físico, ¿no? Por ejemplo, si viene un león y me quiere comer, voy a salir corriendo. O, no sé, se prende fuego algo y voy a tratar de apagarlo porque me da miedo, me puedo quemar. O un ladrón me quiere asaltar y me voy a defender. O sea, a ese miedo no se refiere, estar hablando de un miedo psicológico, ese miedo psicológico que tenemos todos, ¿no? Este estar continuamente preocupados, ansiosos, nerviosos, tensos. ¿Mm? Todo esto, ¿no? Que hoy en día es tan común, que llamamos estas patologías de que tenemos, ¿cómo se llama? Estas fobias que tenemos todos, ¿no? Este tipo de miedo psicológico se refiere a algo que podría pasar, no algo que está ocurriendo ahora. Porque claro, si nos ponemos a pensar un poco, ¿no? De que el tiempo no existe, ¿a qué le tengo miedo yo? Siempre el miedo está relacionado con el futuro, ¿no? A ver qué dice Rosario. Ah, me encanta lo que dice Rosario, porque ella dice, claro, que decirle a una chica, o sea, a una adolescente, ¿no? A una joven, ¿no? Que todavía está en su periodo, que esté atenta antes de su menstruación, ¿no? A su cuerpo del dolor para transmutar, bueno, sí, la verdad que no sería muy conveniente, nos va a mandar a freír chauchas. Pero bueno, esto es una advertencia que hace Cartol, que estaría bueno si lo hubiésemos podido practicar antes, ¿no? Si hubiésemos sido conscientes. Pero hoy en día podemos practicar igual porque el cuerpo del dolor está presente en todos nosotros, ¿no? Y fíjense en que, claro, si lo viéramos de esta óptica, de que el tiempo no existe, que es lo que nos olvidamos, porque para nosotros el tiempo es muy real. Y cómo nos atrapa esto, ¿no? Por ejemplo, a mí, yo lo estuve observando estos días, ¿no? Con la situación con lo de mi mamá, que yo como que digo, ay, pero ¿caminará? ¿No caminará? Ay, ¿se convertirá en una carga? ¿Habrá que ponerla en un geriátrico? Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Fíjense, este estar ahí, ¿no? Y la otra vez hablaba con mi hijo mayor y me decía, claro, porque el problema es que nosotros no vivimos el ahora, o sea, no vivimos el presente. Estamos todo el tiempo o pensando en algo que pasó, lo que nos dijeron, o estamos muy atentos a ver si mi vida va a cambiar, si me pasará esto, pero nunca nos vivimos. Por eso la vida, yo digo, se nos pasa y después decimos, oh, ¿qué hice? Porque nunca vivimos. ¿Mm? Usted, dice, está en el aquí y ahora mientras que su mente está en el futuro. O sea, parece que nuestro cuerpo estuviera aquí. Parece. La conciencia parece que estuviera aquí, pero la mente, esta pequeña, esta mente que el curso de milagro le llama ego, ¿no? Está en el futuro, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Es como que uno, bueno, por lo menos mi experiencia es, ¿no? Quiere liberarse. Esto es un tema que también tenemos que investigar, ¿no? Ver este asunto de liberarnos de los padres, porque la verdad que es totalmente caótico. Porque claro, nosotros, si vamos a hablar así en criollo, ¿no? Nosotros no vinimos a este mundo para, digamos, satisfacer al otro, ni a nuestros padres, ni a nuestra pareja, ni a nuestros hijos, ni a nadie. Y muchas veces nos vemos envueltos en situaciones que parece como que tenemos ciertas cargas, obligaciones que no queremos, que nos queremos liberar. Y es terrible, esto nos crea un conflicto bastante agudo, ¿eh? Bastante agudo.
porque pareciera como si ponemos límites y hacemos cosas que el mundo considera terribles y desagradables, y estamos siendo malos. O sea, ya ahí se nos mezcla, ¿no? Todo esto de la moral, de la ética, o sea, se nos mete en un rollo, todo un rollo. Pero vamos a tomar conciencia de cómo, ¿no? Cómo actúa la mente, esta mente pequeña, ¿no? Claro, yo también me pregunto lo mismo, Carmen. Yo practico el perdón. En las formas voy tratando de ver de cómo poner los límites, ¿no? De darme cuenta, por ejemplo, hasta dónde puedo y hasta dónde no. Por ejemplo, bueno, por ahí que estaba Zule, ¿no? Que yo le comentaba, ¿no? Que en esta situación que yo estuve como 21 días cuidándola yo sola me refiero a mi físico, mi cuerpo físico solo, 16 horas al día, había terminado con mi manguito de rotador ya que no daba más, dolor de espalda, totalmente contracturada. Mientras tanto veía que mi hermano como si nada, o sea, todo bien. Bueno, llegó un momento que dije, bueno, voy a poner una persona, que yo les comenté, para que me alivie un poco, o sea, por las tardes, aunque sea unas horas. Bien, pongo la persona, le pago yo. En un punto voy y le digo a mi madre, le digo, bueno, mira, hasta acá le pago yo a la chica, pero después más, o sea, vas a tener que hacerte cargo vos, pagala vos, porque yo no puedo pagar a una persona para que te cuide. Si vos tenés una, porque bueno, acá en Argentina tienen jubilación y pensión los que estuvieron casados, ¿no? Les queda la pensión, o sea, cobra un dinero que le podría alcanzar, más sus ahorros que tiene y todo, podés sustentarte a una persona que te cuide y no que yo me tenga que sacrificar, porque recordemos que el sacrificio es odio, o sea, nosotros pensamos que preocuparnos y sacrificarnos por lo demás es amoroso, pero cuando lleguemos ahí, cuando estudiemos el curso en esa parte de las relaciones, van a ver que hay un gran odio debajo de todo eso. Y yo la verdad que sentía que yo no quería seguir haciendo eso porque yo me planteaba, digamos desde el lado de la forma, ¿no? Mi cuerpo ya no da más y yo el dolor lo sentía. Y por mucho que practicara el perdón y por mucha... O sea, yo no quería, ya era una cosa que ya iba con una bronca hacerlo. Y bueno, entonces agarré y se lo dije a mi hermano, le dije, bueno, mira, yo no doy más. O sea, no doy más, poné una persona que ella la pague, fíjate, arreglate vos. O sea, como que digamos, tiré la pelota y dije, bueno, basta, hasta acá pude dar. Y no sentí absolutamente culpa, en eso, porque dije, ¿por qué? A ver, es como si dijéramos, el cuerpo de ella es más importante que el mío, o sea, si acá los cuerpos ya sabemos cómo es la cosa. No. Entonces empecé a observar, y sigo observando, ¿no? Muchas cosas, porque claro, esto de la moral, que yo lo estoy hablando con este amigo que les cuento, mi amigo Ernesto, es lo que nos impide, nos obstaculiza nuestro camino espiritual. Porque yo no puedo ser espiritual y moral. O soy moral y ética o soy espiritual. No, no van de la mano. El curso, por ejemplo, de milagros es un curso de amoral. No tiene nada que ver con el comportamiento y la moralidad. Si quiero ser buena persona, no puedo ser espiritual, porque si yo quiero ser buena persona, me voy a tener que adaptar a lo que dice la sociedad, el mundo, de lo que hay que hacer para ser bueno. ¿Por qué? Porque me importa mucho lo que digan de mí. Y bueno, será una lección que tengo que pasar, donde yo tengo que dejar que no me importe tres pepinos lo que piensen de mí. Bueno, que piensen lo que quieran. Es como decir, bueno, a ver, en esta experiencia, o sea, yo hice lo posible en la forma. Bien. Es más, les comento que mi madre ni le importó que a mí me doliera el brazo, ni preguntó cómo estaba, nada. Ella solo dijo, ¿y a mí quién me va a atender? O sea, lo importante era que a ella alguien la asista. Entonces, bueno, ver todas estas cosas, este egoísmo, ¿no? Tan potente que tienen los egos. Por eso yo a veces me sonrío cuando veo gente que se hace que es la muy espiritual y que nada les pase. Digo, qué bien que les va, porque la verdad, eh, esto es un continuo de conflictos que se nos van presentando aparentemente, que obviamente es todo un contenido que sale de nuestro inconsciente, pero bueno,
Eh, lo espiritual no tiene que ver con cuerpos. Acá el gran problema es que nos identificamos con esto de los cuerpos, las imágenes, el buen proceder y mezclamos todo, ¿no? Por eso estos encuentros, ¿no? Que hacemos. A ver que voy leyendo, que está muy bueno lo que pusieron ahí. Conflicto, pero gordo. Bueno, Rosario le dice, ¿no? ¿Y cómo se independiza tu madre de ti? A veces es ella la que no te suelta. Claro, claro. Bueno, en mi caso es una cosa así, pero no porque es como decir un... Yo siempre digo, mi madre parece la de la película de Enredados, no sé si la vieron, esa es la de la chica del pelo, que es el pelo largo, que la madre no es la madre, que ella la roba, se la roba a la madre, que la secuestra a la chica, y, y si le cortaba el pelo ella empezaba a envejecer. Para no envejecer, tenía que mantenerle el pelo largo a la chica. Ay, ¿cómo se llamaba la chica? No me acuerdo el nombre. Bueno, la película se llama Enredados, que después al final ella termina cortándose el pelo, ¿no? Para salvarle la vida al muchacho. No, no me acuerdo, algo así. Pero ella es así, ella con tal de mantenerse viva ella, no importa, chupa todo alrededor, lo importante es que ella sobreviva. Claro, entonces, fíjense, si empezamos a comparar, decimos, ay, ¿quién es más egoísta? ¿Ella o yo? O sea, ven que nos empezamos a enredar. A mí me parece que en lo humano hay que aprender a respetar, porque nuestros hijos no son nuestros esclavos, ¿no? Entonces eso hay que empezar a verlo, porque a veces uno cree que amar es sacrificarse y no, no tiene nada que ver. Tenemos que trabajar mucho sobre eso. Sí, claro. A ver qué le decía Rosario. Bien, muy bien lo de la acotación que hace Rosario. Bien. Bueno, después ahí Carmen le contesta. Claro, bien, claro, se trata de observar, Carmen, muy bien. Y en eso estamos todos, como dice Rosario, obviamente, acá todos estamos así. Eh, claro, sí, sí. Es como, es como que, ¿no es cierto? Por eso la otra vez hablábamos con Zulema, que está por allá, ahí en el chat, que esto de la culpa nos atrapa una y otra vez. Pero esta culpa más que nada social, esta culpa que nos inventamos acá, que obviamente que tiene un origen ontológico en ya sabemos qué culpa, en la creernos separados, ¿no? Pero fíjense en que viene de ahí. Pero acá se manifiesta en diferentes culpas. Ay, qué mala hija que he sido. Ay, qué mala madre. Ay, cómo me he equivocado aquí o allí. Debería haber hecho esto así. Debería haber hecho lo otro, ¿no? Hola Margarita, bienvenida. Todos estamos así, porque claro, la identificación con este cuerpo del dolor es tan grande que bueno, obviamente tenemos que trabajar mucho. De un día para el otro nos vamos a soltar. Fíjense en que ya estamos por el encuentro número 8 y todo lo que tenemos todavía para soltar. Bien, él dice así, entonces, bueno, esto de que parece que estoy aquí, pero mi mente está allí, o sea, en el futuro, ¿no? Esto es lo que crea la ansiedad. Y si estoy identificada con mi mente pequeña, ¿no? Perdí el contacto con el poder de mi conciencia, o sea, de quién yo soy. ¿Ven? Estamos continuamente identificados con esa mente pequeña, ¿no? Claro, la culpa y el remordimiento, como dice Zulema. O sea, nosotros lo experimentamos como una culpa y un remordimiento que parece, ¿no? Que se debe a cosas que hemos hecho aquí en este sueño, acá en esta vida que estamos experimentando. Ay, que no hice no sé qué con mi madre, con mi padre, que no actúe así, que no con mis hijos, que no sé cuánto, que no sé qué. Pero en realidad, fíjense en que esa culpa, que la tenemos todos, esta culpa inconsciente, se debe a esa creencia gorda, grandota que tenemos todos, de creer que hemos sepultado nuestro amor, o sea, lo que somos. En vez de querer ser con mayúscula, o sea,
de vivirnos en nuestra plenitud como lo que somos, al estar identificado con este cuerpo, con estas memorias, con toda esta historia, ahora nos creemos ser este. Entonces creemos que que bueno, Eckhart Tolle le llama el cuerpo del dolor, es el que está experimentando esto y es el que sufre. Y fíjense en que es bastante fuerte la identificación. Claro, en esta ansiedad que todos experimentamos, ¿no? Tenemos varias maneras. Hacer frente al momento presente, pero no puede manejar algo que es solo una proyección de la mente. No se le puede hacer frente al futuro, fíjense. Por eso esto tanto que se insiste de que el perdón es algo que se tiene que practicar ahora. Yo no puedo perdonar algo que aparentemente ya pasó o algo que va a pasar. Y fíjense en que cómo nos atrapa, ¿no?, la mente en esto. Porque el perdón solo puede suceder ahora. Y ahí es donde nosotros no podemos permanecer. ¿Por qué? Porque esto, como dice el curso de milagros, unirnos en el presente, o sea, unirnos en el presente significa recordar quién soy, ¿no? Es terrible porque me hace creer, hay algo en nosotros que nos hace creer que si yo dejo de ser yo, o sea, este yo que creo ser con el que estoy identificada, muero, es como una muerte. Es terrible, parece una tontería, pero así es como nos experimentamos todos aquí. Por eso sufrimos, ¿no? Creemos que sufrimos, ¿no? Mientras yo esté siga identificada, ¿no?, con esta mente pequeña que podríamos nosotros, los que estudiamos el curso, llamarle ego, ¿no? Este ego, mente pequeña, va a gobernar nuestras vidas, la gobierna, literalmente. Por su naturaleza fantasmal, y a pesar de los elaborados mecanismos de defensa, el ego es muy vulnerable e inseguro, y se ve a sí mismo constantemente amenazado. Fíjense en cuánto poder nosotros le damos al ego nuestro y al ego que aparentemente de otro, ¿no? Es una sensación de amenaza continua, de que no, el otro me puede hacer algo, lo que me va a decir, ¿no? Y es solo un fantasma. A propósito, es el caso incluso si el ego exteriormente aparece muy seguro de sí mismo. O sea, por más seguro que el otro parezca ser, el ego es totalmente vulnerable. Ahora bien, recordemos que una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. Fíjense, una emoción es la reacción del cuerpo a su mente. ¿Qué mensaje del ego está recibiendo el cuerpo continuamente? El falso ser elaborado por la mente. Peligro. Estoy amenazado. ¿Y cuál es la emoción que genera este mensaje continuo? Miedo. Miedo. ¿Ven? Yo, por ejemplo, lo pude observar con toda esta situación de mi mamá, ¿no? Ella está obsesionada con su cuerpo, o sea, es una cosa, pero claro, para ella es su cuerpo, y si su cuerpo muere, ella muere. Quizás los que aparentemente tenemos un poquito más de conciencia, nos damos cuenta que por más que el cuerpo muera, o sea, la cosa sigue, y estamos un poco más aliviados. Pero el que está muy identificado con su cuerpo, tiene mucho miedo. Y relacionarse con otros, hola Marcela, ¿cómo estás? Con otros que tienen mucho miedo, a veces da mucho miedo. ¿Entienden? O sea, fíjense en esto del miedo, es bastante profundo. El miedo, ya sabemos todos que parece tener miles de causas. Todos ya lo experimentamos así. Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a ser herido, miedo. Pero el miedo es el miedo del ego a la muerte, a la aniquilación.
Yo la verdad que agradezco verlo muy claro en la proyección de mi madre porque lo veo clarísimo. Es un miedo a desaparecer, a ser aniquilado. Dios me va a matar. Por más que haga lo que haga, Dios me va a matar. O sea, me voy a morir. Es inevitable. ¿Lo podemos ver eso? Hola Estela, por más que, no sé, haga miles de tratamientos, me tome miles de remedios, vaya a miles de médicos, etc, 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 en las formas, voy a morir igual, porque el cuerpo, ya sabemos, ¿no? Lo que pasa con el cuerpo. Para el ego, la muerte siempre está a la vuelta de la esquina. En este estado de identificación con la mente, el miedo a la muerte afecta todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, incluso algo aparentemente tan trivial y normal como la necesidad compulsiva de tener razón en una discusión y hacer ver que el otro está equivocado, defendiendo la posición mental con la que usted se ha identificado, se debe al miedo a la muerte. ¿Alguna vez lo vieron así? Nosotros queremos tener razón porque parece ser que si nos equivocamos, estamos muriendo. Es como morir, es un equivalente a morir, equivocarse. Por eso fíjense en que los que estudiamos el curso de milagros, en esa oración tan potente que nos da Jesús en el curso, que dice, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. ¿Cómo nos cuesta pronunciarla y practicarla? Como que esa le... Porque el estar equivocados es la muerte. Si nosotros nos identificamos con una posición mental, porque fíjense en que nada más que es una postura, una actitud mental. En el caso de estar equivocado, nuestro sentido de sí mismo basado en la mente se siente amenazado con la aniquilación. Así que nosotros como ego no podemos estar equivocados. Por eso el curso de milagros nos dice esta pregunta tan conocida: ¿qué prefieres, tener razón o ser feliz? Y nosotros preferimos tener razón, por más que digamos otra cosa. Bien, estar equivocado es morir, literalmente. Se han hecho guerras por esto, e innumerables relaciones se han roto. Una vez que dejo de identificarme con esta mente pequeña, tenga o no razón, no influye en su sentido de usted mismo para nada, así que la necesidad compulsiva y profundamente inconsciente de tener razón, que es una forma de violencia, no va a aparecer. En nosotros aparece porque estamos muy identificados, por eso surge una y otra vez este querer tener razón, ¿no? Claro, y no sé, Carmen, la verdad yo también me hago esa pregunta. En realidad podría suceder eso que pregunta Carmen, de cuántas veces tendremos que soñar que somos cuerpos o reencarnar, o bueno, como cada uno le quiera llamar, eh, para despertar, ¿no? De este sueño de dolor, de experimentarnos como cuerpos y separados, ¿no? Y bueno, tendremos que perdonarlo todo, cuando lo hayamos perdonado todo, supongo yo, cuando realmente sea más fuerte. Sí, todos estamos cansados. Es que el ego nos lleva a eso. El ego es tan hábil, esta mente pequeña, ego, que trata siempre de deprimirnos, de hacernos sentir cansados, impotentes, ¿no? Que la situación es muy terrible, muy terrible. Es que nosotros no queremos soltar. O sea, por eso es el gran problema. Tenemos mucho miedo y ese miedo está asociado con un futuro, con un tiempo que no existe, pero que para nosotros como existe, le tenemos miedo, porque creemos que hay un futuro. No nos vivimos en el presente, no tomamos conciencia, no nos vivimos desde la conciencia. Entonces, dice, podemos establecer
clara y firmemente cómo se siente, cómo nos sentimos, ¿no? ¿Qué pensamos? Pero no habrá agresividad o actitud defensiva en ello. Su sentido de sí mismo se derivará entonces de un lugar más auténtico y profundo dentro de usted mismo y no desde esa mente pequeña. Bien, porque es la mente pequeña el problema, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí. Es que como dice Rosario, si equivocarse es morir, nos morimos todos los días, muchas veces. Sí, sí. Es que en realidad nosotros es así. Nos estamos muriendo a cada rato. En realidad, o podríamos decirlo de otra manera, nunca estamos vivos. Estamos vivos muy pocas veces. Porque cuando estoy vivo o me estoy viviendo, cuando estoy en la unidad, cuando recuerdo quién soy, cuando estoy consciente. Y si la mayor parte del tiempo estoy inconsciente, entonces yo estoy muerto. Por eso Ken Wapnick, no me acuerdo en qué libro, pero hay un libro en el que él hace un ejemplo del caballo, ¿no? Muy cómico, porque dice que nosotros estamos como identificados con el caballo, ese que está por salir, vieron que los ponen en esos lugares ahí que no sé cómo se llama, donde es la largada del caballo, en esas puertitas que salen así a correr la carrera. El caballo ya está muerto, pero nosotros creemos que el caballo está corriendo la carrera, ¿no? Y en realidad es como esto del palo y la zanahoria, ¿no? Vamos detrás de la zanahoria, que parece que vamos a alcanzar la zanahoria. Estamos siempre pendientes de un tiempo irreal. Por eso no nos vivimos, porque nosotros no recordamos que somos conciencia, o sea que somos la verdadera mente, esa mente unida al ser. No, nosotros nos vivimos como esa mente separada, esa mente pequeña, identificada con este cuerpo, ¿no? Ese cuerpo-mente que dicen los Advaitas. Yo quiero ser este. ¿Mm? Por eso cuando me equivoco, lo vivo como una muerte, ¿no? Eso nos pasa a todos, ¿no? Es algo, es algo que es nuestra experiencia así aquí. Tenemos que observarla, para eso estamos, para observarla, no para juzgarnos ni castigarnos de que hay, que cuándo voy a despertar, que no sé, que nunca puedo, porque es lo que pasa. Lo que nos motiva a todos, ¿no? Es ese anhelo de Dios, ese anhelo de regresar a casa, que sabemos que es regresar a la conciencia, o sea, a lo que somos, a nuestra esencia. Tenemos ese anhelo, hay eso que tira de nosotros, porque si no, no estaríamos escuchando estas cosas, estaríamos mirando, no sé, la telenovela o haciendo cualquier otra cosa, no escuchando esto. Entonces, ahí nos damos cuenta de que sí, que esa demanda está en nosotros, porque si no, no lo haríamos. Preferiríamos, como dice el curso, tener razón antes que ser felices. Y no despertaríamos, por lo menos en este no. Pero como nosotros ya estamos, a ver cómo podríamos decir, plantando las semillas, podríamos decir, en este sueño, todas estas semillas las llevamos con nosotros. No nos vamos a llevar nada material, no nos vamos a llevar nada de todo esto, ya lo sabemos. Ni los títulos que hayamos acumulado, todo eso no nos va a servir para nada. Pero todas esas semillas de conciencia sí, porque esas son las que van a brotar en nuestro próximo sueño. Por eso nos vamos a encontrar haciendo cosas raras, como por ejemplo, capaz que en el próximo sueño estamos comprando otra vez el curso de milagros en una librería y volviéndolo a estudiar como si fuera algo nuevo. No, ya lo sabemos. Es como, ¿no? Como unir dándose cuenta de eso, de que lo que realmente somos. Somos mente. Es más, hasta somos conscientes nosotros ya de que cada noche morimos. Cada noche morimos. O sea, experimentamos la muerte. Y al otro día nos volvemos a identificar. Y sin embargo quizá nosotros somos conscientes de eso y otros no, otros aparentemente no. Pero somos conscientes, ¿no? De que la mente suelta el cuerpo a la noche y bueno, ¿no? Que los Advaita eso lo explican, lo del sueño con sueño, el sueño profundo, el sueño de vigilia. Yo todavía estoy tratando de entenderlo eso, no lo entiendo muy bien. Lo estoy estudiando porque la verdad que es bastante complejo. Pero
Ellos hablan de esos 3 estados de sueños, ¿no? Y fíjense en que sí, que es así la experiencia, pero es tan fuerte en el sueño de vigilia, tan fuerte la identificación de la conciencia con este cuerpo-mente, que obviamente creemos ser este. Bueno, el soltar es justamente darme cuenta de que no soy este, que creo ser. Bueno, dice, preste atención a cualquier tipo de actitud defensiva. Fíjense en cómo nosotros, estas actitudes defensivas, son muy continuas en nosotros, ¿no? ¿Qué estoy defendiendo? Si yo cuando me viene la actitud defensiva, ¿no? Parara por un instante y me diera cuenta de qué es lo que estoy defendiendo. Una identidad ilusoria, en realidad. Una imagen en mi mente. Una entidad ficticia. Al hacernos conscientes de este patrón, al ser testigos de él, dejo de identificarme con él. ¿Ven que es todo un sueño de inconsciencia este de nosotros? Estamos soñando un sueño de inconsciencia. Entonces, bajo la luz de su conciencia, el patrón inconsciente se disuelve. Cuando yo tomo conciencia, ese patrón inconsciente se disuelve. Eso es de lo que hablan los Advaitas cuando dicen la mente hacia adentro es el sí mismo y cuando se torna hacia afuera es el ego, ¿no? La inconsciencia. Este es el final de todas las disputas y los juegos de poder que son tan corrosivos para las relaciones. El poder sobre los demás es debilidad disfrazada de fuerza. El verdadero poder está dentro y está disponible para nosotros ahora mismo. Claro, como dice Rosario, para nosotros nos parece que ser mente, con mayúscula, ¿no? Es algo tan grande, ¿no? Que no podemos asimilarlo. Pero yo creo, Rosario, no sé si vos también lo ves así, que me parece que es por el temor que le tenemos a Dios, ese temor inconsciente, como que nos hemos enseñado en un nivel, a un patrón mental, ¿no? Inconsciente, que si nosotros fuéramos eso, como que desapareceríamos literalmente, ¿no? Ay, Dios, ser Dios. No, no, no. Prefiero ser este, ¿no? Estamos como que en este momento aún, ¿no? Parece ser que nos ofrecen el oro el oro y nosotros preferimos el moro. No queremos el oro. No, no es mucho para mí, es mucho. ¿No? Como si dijéramos algo así, ¿no? Y sí, lo observamos todos los días eso lo estamos observando. Bien, así que cualquiera que esté identificado con esta mente pequeña, bueno, Eckhart Tolle ya sabemos, no le habla a la mente pequeña, el ego, desconectado de su verdadero poder, va a tener miedo. Tenemos miedo porque nos sentimos desconectados. El número de personas que han ido más allá de la mente es todavía extremadamente pequeño. Así que usted puede asumir que prácticamente todos los que usted conozca o se encuentren viven en un estado de miedo. ¿Es así o no? La mayoría de nosotros viven en un estado de miedo, ¿no? Claro, para sentirlo. Sí, que yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. Es una cosa que se experimenta. Claro, claro. Sí, los sentidos, justamente los sentidos de estos, los corporales, son los que nos hacen desconectar, porque nos distraen y nos conectan con esto, con el mundo aparentemente externo, y nos desconectamos de nuestro sentir, de nuestro ser, obvio. Lo único que varía, dice Eckhart Tolle, es la intensidad. Fluctúa entre la ansiedad y el terror en un extremo de la escala y una vaga incomodidad y una sensación distante de amenaza con el otro. La mayoría de las personas se hacen conscientes de él solo cuando adquieren una de sus formas más agudas. Fíjense, ¿no?
Parece ser como que tenemos que llegar ya a lo máximo, máximo de sentir el cuerpo del dolor, ¿no? Muy potentemente para poder despertar. Parece loco, pero bueno, es así. Otro aspecto, dice Cartol, del dolor emocional, que forma parte intrínseca de la mente egotista, es una sensación profundamente arraigada de carencia o falta de totalidad, de no estar completo, ¿no? Esto los que estudiamos el curso de milagros ya lo sabemos. Sentirnos carentes, ¿no? En algunas personas esto es consciente y en otras personas es inconsciente. Si es consciente, se manifiesta como el sentimiento agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. Fíjense, en las personas que esto es consciente, se manifiesta como un sentir agitado y constante de no ser valioso o suficientemente bueno. A mí me pasa. Pero si es inconsciente, solo se sentirá indirectamente como un intenso anhelo, deseo y necesidad, ¿no? De querer más, de que me siento vacío. Voy a ir ahí al mundo a obtener cosas. Los que ya estamos un poco conscientes lo experimentamos como esto, como estar, que me siento que no valgo, que no soy valioso, ¿no? Bien. En cualquiera de los dos casos, dice Cartol, las personas se embarcan a menudo en una persecución compulsiva de gratificaciones para el ego y de cosas con las cuales identificarse para llenar el vacío que sienten dentro. Entonces nos esforzamos por perseguir posesiones, dinero, éxito, poder, reconocimiento, con el fin de sentirse mejores consigo mismos, de sentirse completos. Pero incluso, dice, cuando alcanzan todas esas cosas, descubren pronto que el vacío todavía está allí, que no tiene fondo, ¿no? Claro, claro. Pero fíjense, ¿no? Ese vacío que sentimos todos que parece que no tiene fondo e intentamos llenar de diversas maneras, ¿no? Entonces están realmente en problemas, porque no pueden engañarse más a sí mismos, ¿no? Pueden y lo hacen, parece ser, pero se vuelve cada vez más difícil engañarse a uno mismo. Mientras esta mente egotista está gobernando nuestra vida, no podemos tener paz. No podemos. Podríamos, dice, por breves intervalos. El ego es un sentido de sí mismo derivado. Necesita identificarse con cosas externas. Esto me lo decía mi amigo Ernesto, que estaba estudiando el libro del Ramana Maharshi, el Sea lo que usted es. Que él dice, Ramana Maharshi dice, que nosotros buscamos este sentido del sí mismo, porque los Advaitas hablan del sí mismo, que sería el ser, el Cristo, ¿no? La unidad, en el mundo, ¿no? Fuera, en cosas externas. Buscamos nuestra propia naturaleza ahí. Y como no la encontramos nunca, nunca nos satisfacemos o paramos de buscar. Solo la puedo encontrar dentro. Por eso necesitamos defendernos, ¿no? Por eso necesitamos tener cosas, posesiones, un cierto nivel de estatus social, ¿no? O cierta apariencia física determinada que nos identifique, que digan, ay, mira qué bien que se viste, que no sé qué, ¿no? Algo externo, ¿no? Para poder sentir que somos, porque si no sentimos que no somos, sentimos carentes. Pero ninguna de todas esas cosas somos nosotros. Ahora pregunta Eckhart Tolle, y yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Encuentra usted esto aterrador
¿O es un alivio saber esto? A todo esto vamos a tener que renunciar tarde o temprano, querramos o no. Claro, sí, 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 claro, porque como dice Rosario, es como que, que esto que empezamos hablando hoy, ¿no? De esta demanda de Dios, la tenemos todos. Lo que pasa que, bueno, en otros estará más enterrada y no habrá aflorado, ¿no? Ya sabemos que no tiene nada que ver con la persona, ¿no? Pero todos tenemos esto. Pero fíjense, esto que les pregunté recién, para nosotros, ¿es aterrador o es un alivio saberlo? Es un alivio. Yo creo que para nosotros es un alivio saber que esto es así, ¿no? Quizá usted, dice Eckhart Tolle, lo encuentra difícil de creer. Y realmente no le pido que crea que su identidad no puede encontrarse en ninguna de estas cosas. Usted sabrá la verdad de ello por usted mismo. Usted lo sabrá por tarde cuando sienta que la muerte se acerca. La muerte es desnudarse de todo lo que no es usted. El secreto de la vida es morir antes de morir y descubrir que no hay muerte. Esta frase es muy conocida de Carcon, ¿no? Obviamente que este morir de que habla él es de morir a esta identificación con este que queremos ser, ¿no? Quizás ese es todo nuestro problema. No hay otro problema en realidad. Parece que hay otros, pero no los hay. Y antes de despedirnos, ¿no? Porque no quiero hacerlo tan largo de 2 horas para no nos aburramos. Voy a leerles un poquito del Cuerpo del Dolor, pero del otro libro de Eckhart Tolle, ¿no? Que es este de la Nueva Tierra, ¿no? Que él dice que en su mayor parte nuestro proceso de pensamiento es involuntario, automático y repetitivo. Fíjense en que nuestro proceso de pensamiento es así. Los Advaitas dicen que nosotros somos programas, o sea, los cuerpos-mentes somos como programas de computadora, ¿no? No es más que una especie de estática mental que no cumple ningún propósito real. Estrictamente hablando, no pensamos. El pensamiento es algo que nos sucede. Cuando decimos yo pienso, está implícita la voluntad. Implica que tenemos voz en el asunto, que podemos escoger. Sin embargo, en la mayoría de los casos no sucede así. La afirmación yo pienso es tan falsa como la que dice yo digiero, yo circulo mi sangre. La digestión sucede, la circulación sucede, el pensamiento sucede, ¿no? Esto como lo que yo les contaba la otra vez de mi mamá con el asunto de la caca y el pipí. Ella piensa que controla, que puede controlar cuando quiere hacer caca, que puede controlar cuando puede hacer pis, que todo es cuestión de control. Bueno, alguien está golpeando afuera y Morena ladra. ¿Ven? Esta idea de que este yo separado, piensa por sí mismo, ¿no? Es como lo mismo que la misma utopía que creer que yo puedo hacer circular mi sangre o yo puedo hacer que como dice acá, que se digiera lo que como. La voz de la mente tiene vida propia. La mayoría de las personas están a merced de esa voz. De esa voz estamos hablando de la pequeña, ¿no? Lo cual quiere decir que están poseídas por el pensamiento. Y puesto que la mente está condicionada por el pasado, empuja a la persona a revivir el pasado una y otra vez. ¿Es lo que hacemos o no? Ah, muy bien, muy bonito lo que dice Marcela, es cierto. Bueno, es alivio total tomar conciencia de Dios, pues ya lo exterior cada vez tiene menos valor. Claro, eso es vivir en el sí mismo, como dicen los Advaitas, ¿no? Cuando vivimos en el sí mismo, bueno, lo que parece ahí afuera es todo un suceder, ¿no? Un suceder, una apariencia, no afecta. En Oriente utilizan la palabra karma.
para describir este fenómeno, ¿no? Claro, está que no podemos saber eso cuando estamos identificados con esa voz. Si lo supiéramos, dejaríamos de estar poseídos, porque la posesión ocurre cuando confundimos a la entidad poseedora con nosotros mismos, es decir, cuando nos convertimos en ella. Fíjense en qué fuerte y qué profunda que es la identificación, ¿no? Que esto es lo que cuenta Eckhart Tolle en sus libros. No me acuerdo si en el primero que él cuenta que él descubre todo esto, bueno, despierta cuando descubre esa voz que lo torturaba, ¿no? Y con el cual él estaba profundamente identificado. Bueno, vamos a ir dejando acá. Hemos hecho 1 hora y media, porque ya me parece como que 2 horas es muy largo y la atención se pierde, ¿no? Después ya llega un momento que ya no captamos nada. Vamos a dejar la otra parte que viene de este libro, que está muy bueno también, del de La Otra Tierra. Si encuentro algo más de Antonio Bley, se los voy a buscar y vamos a ir viendo, para ir comprendiendo, ¿no?, todo este proceso mental, ¿no? Y poder llegar a vivirnos, como dice Marcela, que la verdad que es justamente la experiencia del sí mismo, ¿no?, de Dios. Claro, si yo me vivo en Dios, o sea, ¿qué importa lo que pasa ahí fuera? ¿No? ¿Quién es el que me juzga? ¿Quién? ¿No? Entonces, bueno, vamos a trabajar en estos días, trabajemos ahí. Bueno, los que estudiamos el curso, espero este lunes poder ya organizarme para que hagamos el directo todos los días. El viernes no pude, la verdad, realmente se me complicó mucho y bueno, no conecté porque no era un día agitado. Pero supongo que ya a partir de mañana, los que estudiamos el curso juntos, bueno, vamos a continuar con estas lecciones que nos vienen muy bien. Y bueno, continuaremos estudiando Wapnick, a ver cómo de a poquito nuestra conciencia se va expandiendo, que es para lo que estamos acá. Chao, nos vemos mañana. Mañana acuérdense, o nos conectamos 2:30 o 3. Yo les voy a avisar ahí por la notificación. Chao, gracias.